Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Contabilidad para Todos, como siempre los miércoles, 18 horas aquí por las pantallas de EduCanal. Bueno, estamos con nuestro programa con los temas relacionados a las finanzas, la economía, la prevención del lavado de activos, MIPYMES e impuestos. ¿Qué tal, Julio y Estela? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Blanca, buenas tardes, Estela, buenas tardes a la audiencia. Bien, estamos acá. Puse yo programa 19, pero realmente hay que sumarle los 4 programas que hicimos en la Expo. Entonces es el número 23. 23. Así que lo que pasa es que en esos programas no hicimos editorial, entonces por eso yo le pongo editorial número 19. Entonces, pero bien, acá listo para charlar de cosas importantes. Para charlar y para enseñar y para... Sí, para dar un poco un pantallazo a la audiencia, tratamos de... El tema que vamos a tratar es un tema bastante técnico, pero vamos a tratar de darle un poco un cariz un poco más práctico, porque si no queda para muy poca gente que entienda. Además que los números son muy fríos, entonces hay que... Sí, no, y si encima a los números querés ponerle palabras... tenemos que pagar. Sí, no, hay que pagar todo. Bueno. ¿Qué tal, Estela? Bien. 28 de agosto, San Agustín, termina el mes. Sí. Termina el mes de los informes. Gracias a Dios. Renovando nuevamente contratos. Sí, estamos renovando contratos, así que eso está bueno. Y en realidad con todas las ganas de continuar un tema que nos quedó pendiente en el programa anterior, porque hoy vamos a hablar un poco de la cola que nos quedó, que es las variaciones patrimoniales en el IRE. Vamos a dedicarle un tema exclusivo. Pero vamos primero a nuestro editorial y después ya entramos en nuestro programa. El editorial de hoy es Desafíos en la profesión del contador. Ustedes siempre están desafiando, ¿eh? Somos desafiados. No sé yo. Los contadores enfrentan una serie de desafíos comunes en la profesión que pueden afectar tanto su bienestar personal como su desempeño laboral. Algunos de los problemas más habituales incluyen trabajar bajo una intensa presión debido a plazos estrictos, especialmente durante periodos como el cierre fiscal o la temporada de impuestos o las entregas de informes de auditoría. Es ahora, ¿verdad? Estos tiempos pueden estar sesgados por la impuntualidad en las documentaciones solicitadas al cliente. El sistema institucional, rotación de personal. Las leyes fiscales y las normativas contables están en constante cambio. Los contadores deben mantenerse actualizados sobre estas modificaciones, lo que requiere una formación continua y puede ser un desafío mantener el ritmo. A menudo se enfrentan a dilemas éticos como la presión de clientes o empleadores para manipular información financiera. Mantener la integridad profesional en estos casos puede ser complicado y estresante. Tratar con clientes que no comprenden completamente las complejidades de la contabilidad puede ser frustrante. La necesidad de explicar conceptos técnicos de manera comprensible, manejar las expectativas de los clientes es un desafío frecuente. Las largas horas y el trabajo y fines de semana pueden afectar negativamente el bienestar profesional y el equipo. Y la introducción de nuevas tecnologías y software de contabilidad requiere que los contadores se adapten rápidamente. Aunque estas herramientas pueden mejorar la eficiencia, también pueden generar ansiedad sobre la obsolescencia del rol humano. Con la creciente demanda de servicios contables y la entrada de nuevos profesionales en el campo y la competencia es alta, mantenerse relevante y competitivo en el mercado es un desafío constante. Los contadores tienen una gran responsabilidad legal en la preparación y presentación de informes financieros. Cualquier incumplimiento puede resultar en sanciones, multa o incluso litigios. Estos problemas son comunes en la profesión contable y requieren habilidades de gestión del tiempo, comunicación y un fuerte sentido de la ética para navegar con éxito la carrera.
Muy bien, y justamente esto tiene que ver con lo que ustedes están cerrando ahora en agosto, ¿verdad? Sí, no. Tiene muchísimo que ver con lo que cerramos el lunes pasado, que fue el último vencimiento de la presentación de los informes de auditoría. Yo tengo todavía alguno que otro todavía pendiente, pero ahí ya es un problema que no es nuestro, Ya no ¿verdad? es, por suerte. No es por suerte, no se debe a nosotros, sino a complicaciones que tuvo el cliente y que, bueno, estamos ahí terminando para terminar bien. Pero en general, bien, la verdad que bien. Yo no me puedo quejar, no, tengo muchísimo trabajo y me va bien. Eh, pero también es con los años, porque tengo mis años, he aprendido a manejar el estrés, que es ¿Qué es fundamental. lo que dice la editorial? Claro, que lo que es fundamental para nosotros manejar el estrés es todo, porque si no, vamos a ¿Te hacer, come el claro, trabajo? nos van a engullir el trabajo, ¿no? Exactamente. No va a tener vida. O sea, bueno, muy poca gente sabe. Por ejemplo, yo tengo un doble de trabajo, digamos, porque aparte de tener un estudio contable, también soy docente. Y la docencia no es ya lo que era antes. Antes ya el profesor se sentaba, ponía sus materiales, ¿verdad? Que no cambiaba lo de año en año, ¿verdad? Y daba su clase, terminaba la clase, se iba. Después de terminaba un parcial, por ahí daba un trabajo práctico y nada más. Hoy las tareas administrativas que cumplen los docentes, llenando planillas, haciendo planeamiento, y eso, es tremendo. No, ya no es más lo que era antes la docencia, pues yo enseño hace 30 años. Y les puedo decir que cuando comencé era una cosa y hoy es una cosa totalmente diferente. O sea, hoy la carga que existe sobre el docente también es una carga fuerte. Bueno, no te estreses, Julio, que nosotros ahora empezamos a hacer televisión y no vamos a parar por los próximos 10 años. Por lo Las menos, dudas te aviso, por ¿verdad? lo menos. Y ahora encima, perdón, me olvidé de este rol, ¿verdad? Igual. Claro, que este Claro. rol de Además, además, ¿verdad? Además, tener que venir a hacer venir a ser, televisión a ser, a ser presentador de televisión también. Exactamente. Pero bueno, estamos acá. Digamos que esta es la parte que me divierte, ¿verdad? Que me divierte, claro. Que es un digamos poco que más hago liviano. un poco más liviano y a pesar de que son los temas cotidianos de la profesión, digamos que los enfocamos de otro aspecto, ¿verdad? Del Es aspecto, otro escenario. y es el aspecto de la comunicación, que es otra Claro. historia, no es el que tenés que estar lidiando ahí con clientes, con empleados, con el fisco, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vos tenés un problema porque somos dos mujeres y lidia con Estela y con Blanca. Pero, vos sabés, y es que yo estoy tan acostumbrado a Sí, estar entre porque estás mujeres. rodeada de Mujeres, claro, tengo 4 hijas, una señora, una empleada y una perra, son todos juntos. No, yo soy el único varón de la casa. El así que único varón. ahora llegaron los nietos, ellos me están salvando. están sumando. Me están salvando. Sí. Eduardo, Bueno. vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta desarrollamos el tema, ¿o no? Por favor. ¿Sí? Cofán, Excelente. Cofán, ahora Muy de mí. bien, ahora entonces. Ahora sí, ya ahora. estamos.
Bueno, vamos a iniciar nuestro programa de hoy. Nuestro tema es variaciones patrimoniales en el IRE. Yo le decía a Julio y a Estela que a mí me preocupa este título. Bueno, vamos a desarrollar para entender qué es variaciones patrimoniales. Exactamente. Y es parte de la disposición de la reglamentación del IRE, porque habíamos visto en la clase anterior en qué momento nacía la obligación de pagar los impuestos. Pero hay excepciones en tres conceptos bien diferenciados en la reglamentación de cuándo nace la obligación de pagar el IRE en el caso de las acciones, en el caso de los crecimientos biológicos, de los activos biológicos, y cuándo nace la obligación de pagar en caso de que la entidad haya tomado la decisión de realizar un revalúo técnico. O sea, que sobre esos tres puntos vamos. El revalúo de un bien del activo fijo, ¿verdad? Del activo permanente, que está evaluado a valor histórico, pero a veces ocurre mucho con los inmuebles, ¿verdad? Que crecen mucho, que están por muchos años en un activo y después no reflejan financieramente realmente el valor. Entonces las empresas tienen intención de que refleje financieramente lo que crean. Entonces la Subsecretaría de Estado de Tributación, la DENIT en este caso, o la Ley 6.380 realmente, porque esta tiene una base en la 6.000, tomó en estos tres casos que dijo Estela, una forma de liquidar, porque como habíamos visto en la clase anterior, como dice Estela, que porque no en la clase, en el programa anterior, la que dice la clase, pues ya viste el alma docente. En la vez anterior habíamos dicho que el momento del nacimiento de la obligación tributaria era al cierre del ejercicio. Al cierre y por las rentas devengadas. Y por las rentas devengadas. Entonces, vamos a hablar ahora de cuáles son estas excepciones. Y ese concepto también de repente es importante explicar, ¿verdad? ¿Cuándo nace la obligación y qué significa lo devengado? Dice la reglamentación, se considera que la renta se ha devengado en el momento que nace el derecho a percibirla. O sea que, por ejemplo, cuando yo enajeno algo, independientemente que cobre o que no cobre, ese impuesto ya tengo que estar abonando, ¿verdad? O sea que es muy diferente el concepto de aplicar el concepto del devengo que el concepto de lo percibido que se aplica en el IRP, en el ¿verdad? impuesto a la renta personal. Claro, porque esa diferencia. Para el IRP yo voy a pagar el impuesto por lo que efectivamente cobré. Y por lo que efectivamente pagué también. Y claro, en los gastos. Tanto del lado del ingreso como del lado de los gastos. Los gastos, exactamente. Sin embargo, en este impuesto ocurre lo contrario, es por lo devengado. Y haciendo referencia a ese artículo que habíamos mencionado en el programa anterior, dice, las rentas brutas provenientes de las variaciones patrimoniales que resulten del mayor valor procedente de la transformación biológica de animales vivos y de plantas, incluido el procreo y la explotación forestal, que es un tema interesante también que cada día tiene más adeptos, o sea, porque hay gente que está reforestando, o sea. Claro, pero el tratamiento contable de una empresa que hace explotación forestal, por el lado de las normas, tiene su tratamiento contable. Y por el lado del lado de lo fiscal también, ¿verdad? Porque estas son operaciones cuyo ciclo supera generalmente el ciclo de negocio, supera el ejercicio, así o sea mismo. que se manejan otros conceptos. Sí. El otro es la reevaluación del valor de las inversiones en acciones, actualización al BPP, que vamos a referirnos al artículo 10. Y el tercero es las reevaluaciones técnicas, que más o menos ya estuviste mencionando. ¿Por qué no ¿verdad? terminamos ese concepto antes de pasar? El tema de las reevaluaciones técnicas. Hay que explicar un poco cómo es el tema, ¿verdad? Podemos saltarnos el orden sin ningún problema. Por eso, porque ya comenzamos a hablar de esto, entonces digo, ¿por qué no seguimos con esto, verdad? Y las reevaluaciones técnicas, acá lo que hay que considerar, primero, como dijiste, es adecuar los valores contables y salir un poco de ese costo histórico para la gente, para que entienda la gente, y acá nuestra productora, cuando yo compro un activo, pongámosle... Un local comercial. Cualquier local comercial. Yo registro en la contabilidad por el precio efectivamente pagado. Pero ¿qué pasa después con el tiempo?
por ejemplo, si el inmueble está ubicado en la zona de Las Carmelitas, lógicamente que a hoy el valor del precio de ese inmueble se incrementó por todo el crecimiento de la zona. Entonces, lo que en contabilidad hacemos es reconocemos ese precio de mercado a una fecha determinada y se ajusta al valor contable. Pero ese ajuste se lleva a una cuenta patrimonial que se llama revalúo técnico Sí. y ese Que mayor se expone valor, en el patrimonio neto. claro, ese mayor valor también tiene un tratamiento especial por el hecho de que, por un lado, no se puede utilizar como una depreciación deducible por ese valor incrementado. Se tiene que exponer también dentro del cuadro y en qué momento, o sea, ¿para qué me sirve eso? Para la exposición. Pero eventualmente, si la entidad realiza una venta de ese activo, tampoco puede tomarse como costo para deducir ese valor revaluado. O sea que Sí. siempre el costo deducible es el costo histórico O la regla que te da, ¿verdad? menos la depreciación acumulada, ¿verdad? Porque Claro. ese es el precio, o sea que el precio, Claro, pero en el caso de los inmuebles, el por ejemplo, valor inclusive te recibido. da una regla, te da otra regla a elección del contribuyente, ¿verdad? Claro. Que es el 30% y Claro, el lo que 70%. está en el artículo, claro, para pagar El impuesto a la renta. impuesto Sí. en tema de inmuebles sí se puede aplicar por renta bruta, renta real Sí. o renta presunta, que es el Así. artículo 19, Sí. que se toma el precio de venta y se paga sobre el 30% del precio de venta, que en la generalidad de los casos y aplicable para este concepto generalmente es el más el más beneficioso para el para el contribuyente contribuyente, claro. porque Por- implica pagar menos. claro, porque eso es lo que pasa también, porque la mayor parte de las empresas tienen inmuebles que compraban hace muchos años. Claro. Hace 20, 30, 40, más inclusive. Yo tengo un cliente que es una sociedad que formó el papá de esta gente. Son 3 hermanos que formó el papá. Y claro, y te el cuento que valor, los hermanos ya son grandes también, son gente de mi edad, entonces Van heredando. van llegando y en el balance figura, me acuerdo, creo que vale algo así como 1.000 millones de guaraníes, una cosa así. Bueno, pero 1.000 millones ya es mucho, claro, ¿verdad? no, claro, pero te di cuenta, no sé si se hizo un revalúo por el camino, ¿verdad? Pero, y eso vale Claro. 5 millones de dólares. De ¿sabes? hecho, por decirte, empresas que sí estaban anterior, o sea, que son antiguas en el mercado, Sí, claro. de hecho mantienen esos activos y los valores en la contabilidad son mínimos, ¿verdad? Por eso que, y aparte de eso, que en realidad, ¿qué es lo que en cuanto a la información, qué es lo que necesita la empresa? Es efectivamente demostrar en un estado financiero cuánto es el valor de sus activos, ¿verdad? Por Así eso es mismo. que permite este tipo de ajustes contables Que no, ¿cómo se llama? Que no constituyen una renta grabada una para renta el IRE. grabada para el IRE. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se hace? En el momento de la enajenación, sí, en ese momento ya, y no permite tomar como costo el valor revaluado, sino el valor histórico o el otro, Claro. la forma presunta. Y este punto dentro de la ley es consecuencia de una famosa sentencia de Mafre, De ¿verdad? Mafre, seguro, sí, señora. Que para hacer un poco de historia para nosotros que hace mucho ejercemos la profesión, esta fue un caso Más de la compañía de seguro. Mafre de la compañía de seguro sí. que en algún momento practicó un revalúo, le tuvo una fiscalización de parte de la administración tributaria en aquel entonces Y le quiso. y llegó hasta la corte, Así ¿verdad? mismo. Llegó hasta la corte y la corte se expide a favor de la empresa y le da Es justo justamente esta solución. esta solución, ¿verdad? Ah, Pero ¿qué pasó con la 5061? También hubo o sea que después hubieron varias consultas vinculantes cuando se modifica con La la ley. tercera modificación Sí. de la ley. En el capítulo del IRE tenía un tratamiento diferente el revalúo, porque ahí sí ya te aplicaban el pagar en el momento del revalúo, pero este concepto aplicaron para el IRAGRO.
Así mismo. O sea que Había en dos desigualdad de condiciones. ¿Verdad? Bueno, Favorable para el IRAGRO, y pero no desfavorable favorable para la renta comercial, industrial y de servicio, que Exactamente, era el IRASI el anterior. que era el Y bueno, IRASI. esa fue una de las grandes conquistas, digamos, en el ordenamiento tributario de todas las rentas. Tienen un solo lugar, que es la renta agropecuaria, igual que la renta comercial, industrial o de servicio, que antes estaban separadas, ¿verdad? Claro, porque había o sea que en estos casos nosotros siempre que somos tributaristas hablamos del principio de igualdad. O sea que no tenemos por qué pagar más o menos impuestos basado en la actividad que hace. O sea, ¿qué culpa tengo de hacer actividad agropecuaria o de hacer actividades de IRASIS, Sí, ¿verdad? exactamente. Pero se solucionó con esto porque hoy sí esta redacción ya tiene la ley y es lo que... Y claro, lo que está en la ley es lo que manda. Y es un Exactamente. poco lo que ahora, ya que estamos en este tema, que se piensa unir catastro con registro, y eso sería bueno. Ah, qué buena pregunta. Yo, ¿Eh? Habría que preguntarle pues, a quienes son usuarios de esas cosas. Y Porque porque nosotros, a ver, porque lo que nosotros usamos del registro público es muy poco. Nosotros usamos solamente ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? para las La rubricaciones de los rubricación de los libros. libros, que hoy es una cosa moderna, es mucho más automática de lo que era antes, ¿verdad? pero catastro es un problema gravísimo Pero, para los inversores. pero, y aparte de eso que yo tengo entendido, porque mira que nosotros terminamos ya la facultad hace más de 30 años, ¿verdad? En aquel Yo más de entonces, 40, así que... en aquel entonces yo tenía un compañero de facultad que sí ya hubo un proyecto, ¿verdad? Justamente para modernizar todo el sistema de catastro. Sí. Y cosa que hasta hoy en día no se logró, ¿verdad? De hecho, O sea, está todo lo hecho que... sectorialmente. O sea, por ejemplo, la capital está hecho el catastro. Y en ciertas partes del departamento central también yo sé que se han hecho. Pero para el Pero, resto del país pero para no. el resto... No, al país No, hace Julio, falta. porque acá el problema es que los títulos de propiedades se duplica también justamente porque Un no hay ese desastre. control y no hay, y No, yo lo te- que pasa es que, a ver, ¿cómo podemos explicar? En los papeles Mm. dicen una cosa y eso no está georreferenciado. Sí. O sea, tiene que haber con exactitud, con grados, ¿cómo se llama? Minutos y segundos, las ubicaciones, como se hacen en la latitud, etcétera, todo, la longitud, etcétera, todo, y uno puede exactamente referenciar eso, georreferenciar. Y hoy con todos estos GPS y todas estas cuestiones que hay, que son pero muy precisas, es mucho más fácil. Es mucho más fácil, pero no se hace. Porque vos le envían en un CD, ponele. Ujú. El trabajo que te hace el ingeniero, pues se va a la propiedad y te hace un estudio perfecto, vos le Sí. llevas ese catastro y no hacen el seguimiento y te salen con un martes 15. Sí. Se presentan todos los documentos. Yo tengo un problema grave con eso. Vos tenés un Claro, conflicto. yo tengo 3 casas que no puede tener título. Y está ahí. Y me harté, está ahí. Pero no hay ninguna solución porque yo creo que es una cuestión de capacidad de recursos humanos. Yo eso culpo. A veces también estamos saliendo un poco de tema, pero yo creo que a veces también hay un poco de, Estamos saliendo del tema, de tema hay un problema de gestión ahí. Yo no sé, a ver, hasta qué punto se va a resolver este problema, porque el proyecto, primero tiene más de 200 páginas y tiene algo así como, 230 páginas tiene el proyecto y tiene como 200 artículos. Y yo no sé hasta qué punto esto va a resolver el problema, porque se va a poner bajo un mismo techo, Sí, se va a poner bajo un mismo techo 3 empresas, 3 tres instituciones. instituciones, el registro público, el catastro y la parte de geodesia y de cosas. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Supuestamente es para ser más eficiente, porque hoy uno hace un trámite, lleva a catastro, que es en otra oficina, y ahí puede tardar. Claro, y todos están en diferentes. Bueno, vamos a continuar con la Sí. señora Yo creo economista. que Claro, pero a ver, para hacer un unos paralelo 2 más minutos para Sí, nuestro no, corte. digo, hacer un paralelo más como lo que ocurrió con la DENIT, ¿verdad? La DENIT solucionó un Sí, problema. sí. Por ahí, pues esto puede resolver también un Puede ser problema. que se resuelva esto. Ojalá. Entonces, vos,
No tenemos 2 minutos para el corte nomás. 2 minutos para el corte. Bueno, Vamos a ahora continuar. vamos a continuar, pero para cerrar nomás el tema de ¿cómo se llama? Del revalúo que no se cobra. Eso es muy Exactamente. importante saber. Eso no te cobra en el momento que vos revalúas. No se cobra. Solo en el momento de la enajenación. Nada más. Exactamente, porque así dice la reglamentación. Serán objeto de imposición en el momento de su efectiva realización determinado por el precio real de la operación, dice. La imputación de los costos y gastos vinculados a la generación de dichas rentas serán admitidas al momento de la efectiva realización de las mencionadas rentas brutas, o sea que cuando se Claro. enajenen, ¿verdad? Cuando se enajena. Siempre que sean erogaciones efectivamente realizadas, debiendo reunir los requisitos establecidos en el artículo 14, es que sea un gasto necesario y todo lo Que sea efectivamente pagado, etcétera, etcétera, etcétera. A precio del mercado, etcétera. y dice después, con excepción de los costos y gastos vinculados, y ahí nos da la excepción de los 3 casos, Sí. las actividades agropecuarias, Sí. agrícolas, ganaderas, forestales, las que podrán computar los mismos en el momento de su devengamiento. Después de volver de la pausa, vamos a hablar un poco de otro concepto que no está en nuestra reglamentación fiscal, pero que también es importante explicarle un poco a la audiencia. Muy bien. Por fan. Cuando COFAM. ustedes digan. Bueno, ahora vamos a comentarle a nuestra audiencia que a través de la cooperativa COFAM Limitada podemos obtener nuestra propia casa. Es posible el sueño de tu primera vivienda con 150 millones de guaraníes, con una tasa del 7,9% hasta 84 meses a sola firma, con 343 millones de guaraníes hasta 240 meses hipotecario. Y mi casa tiene una tasa de 10,5% hasta el monto de 150 millones, 84 meses a sola firma. Y finalmente, 500 millones de guaraníes hasta 240 meses crédito hipotecario. Educanal, con programación en vivo de martes a jueves desde las 16 horas. Educanal, en un contenido dinámico y variado, con invitados y temas interesantes en cada emisión. Educanal, con señal digital, Canal 21 en Tigo TV y Canal 27 de IPTV Copaco. Y desde nuestra página web www.educanal.com.pi. Educanal, creando contenido de calidad.
Muy bien, bueno, ahora vamos a comentarle a nuestra audiencia que a través de la cooperativa Cofán Limitada podemos obtener nuestra propia casa. Es posible el sueño de tu primera vivienda con 150 millones de guaraníes, con una tasa del 7,9% hasta 84 meses a sola firma, con 343 millones de guaraníes hasta 240 meses hipotecario. Y mi casa tiene una tasa de 10,5% hasta el monto de 150 millones, 84 meses a sola firma. Y finalmente, 500 millones de guaraníes hasta 240 meses crédito hipotecario. Bueno, continuamos con nuestro tema de hoy, variaciones patrimoniales en el IRE. Exactamente. Y hablar de dos conceptos que de repente para los colegas y para nosotros mismos a veces nos causa una cierta confusión, es hablar del concepto del VR y el VNR, que es el valor razonable y el valor neto de realización. ¿Qué nos dicen las normas sobre el valor razonable? Dice, la NIS define el valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. El valor razonable es un valor relacionado con el mercado y la forma como éste determina los precios de ventas. Entonces, eso es lo que tenemos por definición en las normas, ¿verdad? O sea, que cómo se construyen los precios, porque siempre hay una persona o alguien que demanda y otro que oferta. Entonces, por esa interacción del mercado es lo que se define ese valor, famoso valor mercado. Entonces, ¿cómo investigamos eso? Porque esa es la tarea que de repente nos toca, ¿verdad? Lo que pasa es que también el valor razonable, si uno va a aplicar, o sea, debemos aplicar el tema de valor razonable, uno tiene que tener una constancia de ese valor razonable. En el caso de los activos fijos, por ejemplo, uno haría una tasación, ¿verdad? Una tasación de un perito, ¿verdad? Eso es suficiente elemento como para tomar como valor. Es suficiente elemento. Y de hecho se toma ese informe técnico justamente para lo que estábamos hablando, no, claro, del valor ese técnico. Para el valor, pero por ejemplo, si uno tiene que tener el valor razonable de inventario, por ejemplo. También la misma cosa, ¿verdad? Sí. El otro concepto es valor neto realizable, el famoso VNR. Dice, el valor neto realizable consiste en el valor que podemos conseguir por un activo tras su venta. Este valor se mide en unidades monetarias, ya sea con su venta lo que se quiere conseguir es un valor más líquido que el activo en sí. El valor neto realizable se puede determinar sobre la base de los precios generales de venta y es un importe propio de las condiciones de la entidad. Sí. O sea que es una expectativa que yo tengo sobre un bien, ¿verdad? Sobre un activo para vender. ¿Y qué es lo que nos manda el otro grupo porque ahora que quiero enfocarme un poco en el tema de la transformación biológica de animales vivos, de plantas, incluido el procreo y la explotación forestal, que era uno de los grupos, ¿verdad? Sí. Entonces... Cuando estuvo Julio Piri ya estuvimos hablando de este tema. Exactamente, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Un pequeño refresh. El inventario de los animales se deben ajustar por el VNR. ¿Qué significa eso? Claro. Que ya no se hace... Y yo he visto en cama, ¿verdad? Cuando estaba viendo el programa, ya no se hacen esos asientos contables de los famosos pases de categoría. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo al 1 de enero un inventario evaluado a VNR. Tengo un inventario al 31 de diciembre. Entonces, lo que hago es, hago un ajuste contable dando de baja el inventario inicial, haciendo el alta del inventario final. Entonces, esa diferencia, ¿cómo se ajusta? De acuerdo a la sección de las normas que tomamos. Podemos mirar 24, un poco la lámina 7, dice
Se aplicará el concepto del ingreso por producción, Sí, que claro. significa que a través de ese asiento se regulariza en la contabilidad, porque en el tema de las actividades agropecuarias, justamente me tocó este año hacer un trabajo de auditoría externa donde le daban el tratamiento como una mercadería. Y lógicamente que en este caso, por suerte, era una actividad que estaba empezando en la empresa y no tenía materialidad todavía el volumen de las operaciones, por eso el dictamen no salió calificado. Pero yo le expliqué a la contadora que no puede hacer, o sea, que tiene un tratamiento totalmente diferente de lo que es una mercadería Comercial, comercialmente claro, porque es hablando, diferente. ¿verdad? Le expliqué y le dije de que tiene que leer las normas, de que cualquier cosa que nosotros como profesionales siempre estamos dispuestos a ayudar, pero es un concepto totalmente diferente. Yo tengo que registrar las compras de los animales, no llevo activado como se hace con las mercaderías, tengo que llevar como una cuenta de gastos con este asiento de ingreso por producción. Este ingreso por producción, en la generalidad de los casos, puede resultar en un monto positivo, Ya, a veces no. pero también puede resultar en un monto negativo. O sea que cuando se da un monto positivo, cuando tu inventario de enero a diciembre se incrementó, o sea que Así tenés mismo. más animales a fin de año. Sí, Cuando tenés menos animales a fin de año, hay va a ser una negativo. disminución del valor Y puede dar negativo. y puede dar negativo. Así Entonces, mismo. con ese asiento se regulariza en la contabilidad y se expone como tienen que ser los números. Y en cuanto a una cuestión que casi siempre se preguntan la gente es, ¿Qué hago? ¿y qué hago con ese valor? Queda claro que hago ese valor. Porque es un ingreso, porque yo reconozco, de hecho, el mayor valor que tienen esos animales incrementa mi patrimonio. Así Yo no mismo. pago el impuesto, pero tengo que desafectar Eso es lo en que el sí. formulario y tenemos habilitado. Eso cuando estaba el licenciado Piri, que es un experto y que se dedica hace De hecho, yo muchísimos soy años. alumna de Julio. Claro. Lo que sé por. Claro, yo también, la mayor parte de lo que sé es porque le he preguntado a él, ¿verdad? Exactamente. Y él dice siempre es un problema cuando hay accionistas y Claro. que no están y que no participan en la administración. Y dice, bueno, está toda esa plata. Dice, Sí, quiero ya llevar, y no hay esa plata. Porque todavía no se ha vendido los animales y por lo tanto, entonces, esa es mi ganancia, ¿dónde está mi ganancia? Y dice, él está caminando por el campo. Ese. Claro. claro. Eh, Claro, porque la ganancia no es un efectivo, ¿verdad? no, la ganancia es Tampoco bien. no ves en un resultado. mayor peso, es mayor peso Claro. del ganado. El ganado engordó, para decirle rápida y mal, ¿verdad? Aumentó la cantidad de ganado y lo que tenía aumentó de peso. Entonces, vos tenés ahí una ganancia, pero esa ganancia no se va digamos, a disponibilizar hasta que vos vendas. Y de hecho, por eso en las actividades agropecuarias, cuando una entidad bancaria hace un análisis de los estados financieros, no le interesa el inmueble que tenés, ni tus otras operaciones. Ellos se fijan efectivamente cuánto es tu inventario, porque tu eso plantel. es, claro, Claro. eso es lo que te va a generar a futuro una ganancia o una pérdida. De Así. hecho, cuando en un estado financiero se ve que hay una disminución constante del inventario de los animales, Hay algo que no está funcionando. va a llamar la atención de la entidad bancaria porque generalmente todos tienen un crédito, nos piden los flujos efectivos, Así ¿verdad? mismo. Y donde se enfocan ellos, se enfocan justamente en el inventario de los animales. Así mismo. Entonces, para cerrar el tema, en el formulario se desafecta en la casilla 89 que suma y en la 90 que resta. Ese es el formulario. En el Y formulario. el estado financiero, Y en el estado financiero se ajusta contablemente con el asiento, así directamente. directamente. Muy Ya. bien. Vamos a ir a una. Pero Un y pequeño te corte. dejo otra cosa, porque igual va a quedar como un resultado positivo que en tu balance va a quedar como resultado positivo. Sí, ¿Qué haces con ese resultado positivo? para el tema de. ¿Cuál balance? Tu balance. No. No, el cuadro de resultados, el balance. Y entiendo, pero te quiero responder a la vuelta Dale. de la pausa Genial. porque es un tema muy interesante lo que lo Totalmente. que genera claro. eso. Muy bien. Vamos a. Con nuestra cooperativa Cojan y nuestra casa propia.
Muy bien, Confam Limitada hace posible el sueño de tu primera vivienda. 150 millones de guaraníes con una tasa del 7,9% hasta 84 meses a sola firma. 343 millones de guaraníes hasta 240 meses hipotecario. Mi casa tiene la tasa de 10,5%, 150 millones de guaraníes y 84 meses a sola firma. Y 500 millones de guaraníes hasta 240 meses hipotecario. Esto es la oferta de la cooperativa Confam para tener nuestra propia casa. Muy bien, ahora sí nos vamos al corte y a la vuelta queremos saber más de variaciones patrimoniales en el IRE. Educanal, con programación en vivo de martes a jueves desde las 16 horas. Educanal, en un contenido dinámico y variado, con invitados y temas interesantes en cada emisión. Educanal, con señal digital, Canal 21 en Tigo TV y Canal 27 de IPTV Copaco. Y desde nuestra página web www.educanal.com.pi. Educanal, creando contenido de calidad. Muy bien, la cooperativa Confam ofrece para toda su membresía techo propio. Tenemos crédito de 150 millones de guaraníes con una tasa del 7,9% hasta 84 meses a sola firma. 343 millones de guaraníes hasta 240 meses hipotecario. Mi casa, tasa de 10,5%, 150 millones de guaraníes hasta 84 meses a sola firma. Y finalmente, 500 millones de guaraníes hasta 240 meses hipotecario. La cooperativa Confam y nuestra casa propia. Continuamos, señora y señor, ¿sí? Bueno, vos me preguntaste. Yo te hice la pregunta. Eso queda en la ganancia. ¿Qué hacemos con eso? Porque eso no es una ganancia real. Claro. Yo generalmente la recomendación es no hacer una distribución porque viste que cuando... Vale, que no es una distribución, ¿verdad? Claro, pero hay algunos contribuyentes que quieren hacer la distribución de esa ganancia. Porque acá uno va a llevar una vaca a su casa, ¿cómo va a hacerle más? No, pero, o sea, que si hay disponibilidad pueden tomar la decisión, pero en realidad la recomendación que yo le hago es de llevar a una cuenta de reserva, porque no es una ganancia que está en los estados financieros, pero no es una ganancia todavía realizable, porque se va a volver realizable en el momento en que esos bienes sean enajenados. Entonces, por un principio de prudencia, porque en algunas cuestiones también la empresa tiene que ser prudente por el hecho de que eso en algunos casos, sí, incluso la empresa puede estar con una pérdida, pero por efecto... No, pero por efecto del ingreso por producción sí, puede tener una ganancia, claro, ¿verdad? Y en ese momento se está descapitalizando. Exactamente, entonces también o sea, que la empresa al hacer su análisis de los estados financieros tiene que saber distinguir
cuánto es el resultado real y cuánto es el resultado por efecto de este tipo de situaciones en los estados financieros. Así mismo. Y como les digo, como por principio de prudencia, porque a mí me pasó, ¿verdad? O sea, que en la empresa en la que yo hago la contabilidad, que justamente los accionistas querían hacer la distribución de los dividendos de esa renta que todavía no está materializada, Así. porque efectivamente se materializa con la venta. Así mismo. Bueno, y vamos a continuar hablando de un artículo también que es importante dentro de lo que tenemos nuestra reglamentación, que es el artículo 8, y esto tenemos en la lámina 10, dice, se considera renta bruta, o sea que la renta bruta son todas aquellas actividades que se hacen que pagan impuestos, dice. El aumento de patrimonio producido en el ejercicio, o sea que cuando yo tengo un incremento patrimonial, tengo que pagar el impuesto. Así. Y en este caso dice el numeral 13, salvo que provenga de actividades que no están grabadas o exentas. Y al final de ese primer párrafo dice, o de los aportes de capital en dinero o en bienes efectuados por dueños, socios, accionistas. De hecho, una capitalización, eso tiene un efecto de que la empresa incrementa su patrimonio, pero producto de un aporte en bien o en efectivo, ¿verdad? Sí. Que en ese caso, ese aporte no... Se produce el incremento, pero no está grabado. Así mismo. El otro caso es los aumentos patrimoniales provenientes de revalúos, que ya dijimos que se considerarán que están imponibles en el momento de su efectiva enajenación cuando se venda. Y ahora vamos a hablar en el otro grupo que también está dentro de las variaciones patrimoniales, que son el valor de las acciones, ¿verdad? Y en el numeral 14 Cuando dice... hablando de las acciones, estamos hablando de las acciones en las cuales la empresa compra acciones de otra empresa. Claro, que son inversiones en otras empresas. Sí. Dice, las variaciones patrimoniales que resulten del mayor valor proveniente de la transformación, acá repito otra vez, la reglamentación dice, después dice, la revaluación del valor de las inversiones en acciones por actualización del valor patrimonial proporcional de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 10 de la presente ley. Y esto es importante porque te dice de que yo tengo que hacer, cuando tengo ese caso que mencionaste, inversiones en otra empresa, o sea que empresas que compraron acciones de otras empresas, tengo que hacer el reconocimiento. ¿Qué significa ese reconocimiento? Tengo que medir el efecto o positivo o negativo que tiene la empresa en la cual hice la compra de esas acciones. Porque yo tengo que reconocer la parte proporcional de esa ganancia o de esa pérdida. Si ponemos un ejemplo, si yo tengo el 50% del capital accionario de esa empresa, la empresa gana 1 millón de guaraníes, me corresponde a mí reconocer como ganancia los 500.000, que es el 50% del capital. Y lo mismo ocurre con la pérdida. Yo tengo que ir haciendo ese más menos en mi inversión inicial, y eso me dice en este artículo 10, y específicamente dice, los títulos, acciones, cédulas y obligaciones, si tienen cotización en la bolsa, Eso te iba a se preguntar. toma el valor. Pública, la cotización Exactamente. Pero con excepción, dice, de las acciones las cuales se evaluarán a su valor proporcional en el patrimonio. Y acá hay una palabra que la gente no lee, que dice patrimonio fiscal del contribuyente emisor. Porque no es lo mismo decir patrimonio contable que patrimonio fiscal. Y el artículo 39 del decreto reglamentario que vamos a mencionar define lo que es el patrimonio fiscal. O sea, que cuáles son los elementos que yo tengo que tomar en consideración para hacer esa evaluación. Y acá dice, ¿qué tengo que considerar? Nosotros, los contadores, sabemos que el patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo. Sí. Pero este patrimonio fiscal, a los efectos de la determinación o la aplicación del concepto del BPP, tengo que tener en cuenta que dentro del activo tengo que descontar, en primer lugar, porque así dice la reglamentación, en la lámina 12 dice, no se consideran activos a estos efectos
Dice las cuentas de orden, Bueno, más vale, lógicamente. más vale que no. De hecho, prácticamente hoy en día Ya casi muy de pocas hecho, contabilidades se hacen. La contabilidad bancaria es la que sigue usando cuentas de orden, porque ni siquiera en el plan de cuentas de la DENIT ya figuran las cuentas de orden. O sea, y menos todavía en las normas internacionales, ¿verdad? Después dice las integraciones, o sea, las cuentas por integraciones de capital pendiente. De hecho, yo tengo una suscripción, todavía no integré, No, es y todavía, eso no es todavía un activo, no, es ¿verdad? todavía mío. Se descuenta también los saldos deudores del dueño. Ah, Porque a partir de la vigencia de la resolución 49 hay algo que sí tenemos que tener claro, que todas las operaciones entre la empresa, los socios, dueños y accionistas se mantienen en cuentas separadas. exactamente. Entonces, en este caso, no se consideran esas cuentas, o sea que hay que excluir del activo. Y lo último es los bienes autoevaluados por el contribuyente, porque es justamente una estimación que hacemos. Es la estimación que hacemos, claro. En ese caso se tienen que excluir. De ahí es de ahí la diferencia cuando habla de capital fiscal. Porque Claro. le pone las condiciones fiscales. Le pone. O sea, el Exactamente. fisco establece sus propias condiciones, que es diferente a una cuestión financiera o una cuestión contable. Entonces, Y eso, o sea que eso tenemos en nuestra reglamentación fiscal, porque desde el punto de vista de las normas es otro concepto, ¿verdad? O sea que sí, claro, las claro. normas de O sea, por eso te contabilidad. digo, cuando hablamos de BPP, una diferencia entre lo que dice el BPP, nuestra norma tributaria, de lo que dice el BPP, lo que dice el BPP tradicional o de la norma financiera a la norma contable. Es diferente. Exactamente. Y estas son las diferencias justamente. Y estas son las Estas diferencias. son las diferencias porque taxativamente te dice qué es lo que tenés que restarle. Y dentro del pasivo, dice que tenemos en la lámina 13, dice, el pasivo estará integrado por los siguientes conceptos. Las deudas exigibles al cierre del ejercicio en dinero o en especie, cualquiera sea su naturaleza, incluso las que hubieran surgido de la distribución de utilidades aprobadas a la referida fecha, en tanto la distribución no hubiera de realizarse en acciones de la misma sociedad, y cuando las disposiciones legales o estatutarias dispusieran que parte de esas utilidades deberán llevarse a reserva, el importe correspondiente será considerado como capital. Se incluyen también las reservas matemáticas, las provisiones y los tributos devengados al cierre del ejercicio. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que componer mi patrimonio fiscal para hacer los cálculos respectivos. Y sobre ese patrimonio fiscal, yo lo que hago es calcular la incidencia, o sea, que yo tengo que reconocer, primero tengo que reconocer como una ganancia, ¿verdad? En el momento de la adquisición de las acciones. Porque se hace lo que se conoce con el nombre de reconocimiento inicial. ¿Por qué en ese reconocimiento inicial? Porque yo tengo que calcular cuánto es el patrimonio fiscal, cuánto efectivamente yo pagué por esas acciones y cuánto es mi ganancia, porque yo puedo tener también dice las normas, un superávit o un déficit en la adquisición, En la ¿verdad? adquisición, claro, algo que, a ver, algo que vale 1.000, vos pagaste 900. Entonces estás teniendo una ganancia. Una ganancia de 100, pero si al revés, algo que vale 1.000, pagaste 1.100, estás teniendo una pérdida. Claro, porque esa determinación, y ahí yo le tengo miedo, ¿te acuerdas cuando hablamos del tema de qué precio le vamos a poner como precio de venta a las acciones? Ahí tenemos que tener en cuenta justamente todos estos elementos que estamos analizando. Claro, a ver, pero el precio de las acciones, vos le pones y te pagan o no te pagan. Finalmente eso forma parte de una transacción entre partes, ¿verdad? El tema es cómo yo voy a estimar el valor de esas acciones. Y acá hay una cuestión que es muy importante, porque el valor finalmente va a ser el valor histórico. Claro, al Cuando ves momento, toda la enajenación. claro, y por eso te dice, tenés que distinguir el precio de lo efectivamente pagado Sí. de sus variaciones más menos, Claro. porque cuando efectivamente se enajenen esas acciones, se va a tomar como costo lo efectivamente pagado. Así mismo, así mismo. Todo lo otro, todo el resto es a los efectos de exposición financiera, no es a otro efecto. Y acá es importante una palabrita nomás quiero decir, dice que se reconoce que algunos de estos criterios
difieren de los que se establecen en las normas contables profesionales porque justamente Sí. se incorpora este concepto, concepto dentro, de patrimonio dentro de, fiscal. de patrimonio fiscal Fiscal. dentro de la norma. Así mismo. Bueno, llegamos, Llegamos al final. Ya a duras penas, pero llegamos. pero llegamos. Llegamos con el tiempo. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles a las 18 horas ya con un nuevo mes. Un nuevo mes. Ya ¿Eh? vamos a estar en el mes de septiembre, el mes de la juventud, el mes de la primavera, el mes de las flores. El mes de todo. Usted, vos no viajas los primeros días de octubre. No, ¿vos te vas? Sí. Ah, bueno. Así es que hay que ver. Hay que ver también que vamos a tener que sustituirte. Vamos a tener- Sola. No, yo no me voy, no me voy. ¿Por Pero qué? me hubiera gustado irme. Pero no. El año que viene les voy a dejar un mes, les aviso. Ah, bueno, listo. Bueno. Muy bien. Pero yo con tiempo nomás. El Ah, que, no, el está que bien. avisa no traiciona. El que avisa no traiciona, El ya que avisa tenemos. no traiciona. Ya sabemos que te vas a ir a la Cumbre de las Américas. Entonces, que es una de las dos, de las dos más grandes eventos de la profesión contable en América. Uno es la Conferencia Interamericana de Contabilidad que se va a realizar el año que viene en Paraguay. Y el otro es la Cumbre de las Américas que se hace ahora en Punta Cana, un lugar horrible donde se va a ir nuestra compañera Estela. ¿Está bien? Bueno, Siento tanta pena. muchas gracias a nuestra audiencia. Les prometemos un programa nuevo el próximo miércoles a las 18 horas ya, entrando en el mes de septiembre. Muy buenas tardes, Julio, Estela, y nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la próxima. Hasta semana. la próxima.